Ahora sí, que siempre lo lío. No me había puesto el micro, ahora sí que ya lo llevo puesto. No os habéis perdido nada antes. Bien, lo que vamos a ver es cómo funcionan, yo os lo comenté, que veríamos cómo funcionaban los préstamos a interés revisable o indexado, ¿de acuerdo? Bien. Son los préstamos que se pactan más típicamente a medio y largo plazo en el mercado español. ¿Y cómo funcionan? Pues bien, los términos amortizativos tienen una periodicidad dada. En la práctica son normalmente mensuales o en algún caso extremo trimestrales. Y lo que va a ocurrir es que el tipo de interés no va a ser fijo a lo largo de la vida del préstamo, sino que el tipo de interés se va a revisar en base al valor que tiene un índice que refleja interés de mercado. Y esta revisión tiene una periodicidad superior. En la práctica, la periodicidad de revisión es semestral o la más típica es anual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la idea que hay detrás de estos préstamos a interés revisable? ¿Por qué los préstamos se pactan a interés revisable? Bien, las entidades de crédito, ya sé que ahora los tipos de interés que pagan a los pasivos, a las cuentas corrientes, es nulo, pero antes, hasta no hace tanto, no era nulo. Y la principal fuente de beneficios de una entidad de crédito, y aún lo sigue siendo, tiene los pasivos, cuentas corrientes y los activos, que son préstamos y créditos, ¿sí? La principal fuente de beneficios de una entidad de crédito es pagar un tipo de interés al pasivo bajo, actualmente es cero negativo si contamos las comisiones, ¿verdad? Pero hace pues 10 años hablábamos, por ejemplo, de guerras de cuentas corrientes, donde las entidades de crédito buscaban captar clientes pagando un tipo de interés más alto, o la primera guerra de supercuentas aún fue igual a 10 o 12 años antes de que nacierais, ¿no? La guerra de las supercuentas es de finales de los 80. Bien, y el tipo de interés de los préstamos lo cobran a un tipo de interés más alto. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Bien, lo que aquí es lo que se llama margen de intermediación, ¿verdad? El tipo de interés activo menos el tipo de interés pasivo, es decir, lo que cobra los préstamos menos lo que paga a las cuentas corrientes, hablando de forma diríamos en inglés rudely, ¿no? Es decir, muy ruda, muy vasta, no es exactamente esto, pero básicamente sería esto, es lo que se llama margen. ¿Sí? Bien. Este margen, la entidad de crédito lo que quiere, más que sea alto o bajo, quiere un margen, quiere que sea seguro. ¿Qué ocurre? Que por definición los pasivos son a corto plazo. Una cuenta corriente, tú la puedes retirar tu cuenta corriente mañana. En cambio, los activos, los préstamos, muchos son a largo plazo, ¿verdad? El préstamo de un coche puede ser a 5 años y ya si nos vamos a una casa se están pactando a 30 y a 50 años, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, claro, la entidad de crédito no puede decir con el activo, si me cancelan las cuentas, cancelo los préstamos. No puede hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacen las entidades de crédito es que suben los tipos de interés para no perder ingresos, dinero que entra para dar préstamos, lo que tiene que hacer es subir los tipos de interés. Bien, ¿y cómo adecua el activo? ¿Cómo adecua los préstamos? Pues si no puede cancelarlos, porque las cuentas corrientes sí que te las pueden cancelar. Si no puedes cancelarlos, vas a poner una cláusula que diga cada año vamos a revisar el tipo de interés y vamos a adecuar los tipos de interés con los que hay en el mercado. Que suben, tendré que pagar más tipo de interés a las cuentas corrientes si no se me van, pero también te cobraré más tipos de interés por los préstamos. Que bajan, podré bajar tipo de interés a las cuentas corrientes. Bueno, ya sé que los préstamos tendré que en principio también bajarles por esta cláusula. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hace es el poder revisar el tipo de interés, adecuar las fluctuaciones de los tipos pasivos, cuentas, depósitos, que por su naturaleza se producen a corto plazo, con los activos préstamos cuando estos tienen un vencimiento pues más elevado, ¿verdad? Nosotros lo que veremos es que
a la hora de revisar el tipo de interés, en última instancia lo que me cambia es si sube el tipo de interés o baja, si cambia, o cambia la cuota del préstamo o cambia la duración del préstamo. ¿De acuerdo? Y esto lo haremos a partir de un esquema de préstamo francés que vimos en el punto 2.5. Bien. Y aquí lo que pongo es un préstamo que dura 10 años, se van a pagar mensualidades, se va a pagar término amortizativo por meses, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que durante el primer año, si el tipo de interés vamos a suponer que se revisa anualmente, es decir, el préstamo es términos amortizativos mensuales, el esquemita, y la revisión es anual. Lo que va a ocurrir es que durante el primer año se aplica un tanto nominal pagable mensualmente que se conoce durante el primer año. Sí que el tipo de interés que se aplica durante el primer periodo tenemos que conocer, si no, no podríamos saber el tipo de interés, el término que se cobra durante el primer periodo, ¿sí? Llegaríamos al final del primer año y hay la primera revisión. Hay el nuevo tipo de interés mensual que se aplicará durante el segundo año, el que se aplica después de la primera revisión. Llegaremos al final del segundo año, habrá una segunda revisión, habría un nuevo tipo de interés aplicable mensualmente. ¿De acuerdo? Bien. La mecánica de revisión, que nos cansaremos de hacerla, es muy sencilla. Vemos qué deuda tiene el sujeto pasivo con el activo, el prestatario con el prestamista, deuda pendiente, 1, 2, calculamos, ahora veremos que no es difícil, pero que hay diferentes formas de, a partir del índice que nos indica tipo de interés, cómo hallar el tipo de interés nominal aplicable al siguiente periodo, hallamos el tipo de interés, y 3, montamos una nueva ecuación de equilibrio del préstamo francés, que tenemos un nuevo préstamo que dura o diferente o tiene un término amortizativo diferente. Veremos todo esto cómo funciona ahora, ¿de acuerdo? Y ya veréis que es muy, muy intuitivo, muy sencillo, si sabéis trabajar con el préstamo francés. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se revisa el tipo de interés? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo hallamos el nuevo tanto nominal cuando hay que cambiar el tipo de interés? El nuevo tanto nominal se halla a partir de un índice que indique interés de mercado, no es el que le salga de ahí a las entidades de crédito, empezaron a hacerlo ahí, eran índices a veces un poco opacos, tiene que estar aceptado y los publica el Banco de España. El más típico es el Euribor a un año. ¿De acuerdo? Al tipo de interés al que se dejan los bancos entre sí el dinero a préstamos a un año. Al que se le suma un diferencial. ¿Cómo sumamos al índice el diferencial? A veces, con todo este proceso que pongo, este diagrama de flujo, es simplemente, es lo más común en la práctica, en última instancia, el índice más el diferencial. Pero pueden ocurrir las siguientes cosas. Por eso lo pongo de forma genérica. El índice lo tengo que expresar como tanto nominal de igual periodicidad que el término amortizativo. Si el término amortizativo es mensual, como en mi ejemplo, lo que tendría que hallar es un tanto nominal mensual con frecuencia 12. Expresar el índice como tanto nominal pagable mensualmente de frecuencia 12. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el índice lo puedo entender como tanto nominal o lo puedo entender como tanto efectivo anual. ¿Sí? Esto me lo tienen que decir desde el punto de vista jurídico en el contrato, desde nuestro punto de vista más práctico en el enunciado. Me lo tienen que indicar en el enunciado cómo tengo que leer el índice. Se lee en la práctica de una forma o de otra. Normalmente se lee como tanto nominal, a mí en el enunciado me lo tienen que decir. ¿Y cómo lo tengo que leer? En función de que lo lea de una cosa o de otra. Si el índice lo leo como tanto nominal, el índice expresado como tanto nominal de igual periodicidad que el término amortizativo, no tengo que hacer nada.
Si yo el índice lo leo como tanto efectivo anual, pues tendré que pasarlo a tanto nominal de igual periodicidad que el término amortizativo. ¿De acuerdo? Cuando hablo de tanto nominal, es tanto nominal de igual periodicidad que el término amortizativo. En mi caso, tanto nominal pagable mensualmente. Bien. Este índice que he expresado como tanto nominal pagable mensualmente, lo tengo que redondear. ¿Cómo? Como me dirán en el enunciado, me dirán al cuarto de punto, al octavo de punto, o me dirán no lo redondees, no hay redondeo. Pues no hay redondeo, no hay redondeo. Luego, ese índice que he expresado como tanto nominal, además lo he redondeado. Pues bien, una vez el índice lo he expresado como tanto nominal y lo he redondeado, le sumo el diferencial para hallar el tanto nominal a aplicar el siguiente periodo. Bien, lo que vamos a hacer es el ejercicio 4. Me dicen, las condiciones de un préstamo indexado son las siguientes. Término amortizativo mensual. ¿De acuerdo? Aquí le he puesto que dura 10 años. Para el ejercicio me es igual que dure 10 años, 100 años o 1000 años. Tipo de interés inicial. Tiene que haber un tipo de interés inicial. ¿Sí? Un 3,6% nominal, que sería capitalizable, ese término amortizativo es mensual, capitalizable mensualmente. ¿Sí? Un tanto nominal capitalizable mensualmente, que es el 3,6%. Me dicen, momento de la primera revisión al cabo de un año de la concesión, cuando transcurre, los términos amortizativos son mensuales, cuando transcurre un año, aquí tengo la revisión. Aquí es donde tendré que hallar el tanto nominal pagable mensualmente después de la primera revisión, que será el Euribor más el diferencial, que es el 0,5%. Y esta suma no es así directa. Sino que depende. Me tienen que decir, bueno, diferentes cosas. ¿Sí? Así pues, el índice lo tengo que expresar como tanto nominal de interés. Cuando hablo de tanto nominal, es tanto nominal pagable mensualmente, tanto nominal y sub 12. Hay que redondearlo. Expreso el índice como tanto nominal redondeado y a partir de ahí ya sí que sumo el diferencial. ¿De acuerdo? Bien. Me dicen ¿qué tanto nominal habrá que aplicar el segundo año? Le he puesto asterisco, no lo sé. Si el índice se toma o como tanto nominal o como tanto efectivo anual. ¿Cómo tengo que entenderlo? Según el enunciado, como tanto nominal. Cuando me dicen se entiende como tanto nominal, tengo que entender que se entiende como tanto nominal capitalizable mensualmente. Y respecto al redondeo, no hay ya reduniment. Bien. Pues tengo el índice. El índice, cuando lo leo, lo publica el Banco de España y el Banco de España publica que es el 2,025%. ¿Sí? Primer paso, exprésalo como tanto nominal de interés. Bien, ¿cómo tienes que entender el índice como tanto nominal? Es decir, el índice ya lo tienes que leer como un tanto nominal capitalizable mensualmente. Pues el índice, que es el 2,025%, es un tanto nominal capitalizable mensualmente. Exprésalo como tanto nominal capitalizable mensualmente. Si ya lo es, no hagas nada. Es que el índice ya es un tanto nominal capitalizable mensualmente. Lo lees así. Punto y final. ¿Sí? Ahora redondéalo. ¿De qué forma? Pues con la metodología de redondeo que te digan que tengas que aplicar.
Y te dicen que la metodología es que no redondees. Pues bien, el 2,025%, si no lo redondeo, metodología de redondeo no hay, es el 2,025%. Nuevo tanto nominal pagable mensualmente es el índice que he expresado como tanto nominal y lo he redondeado. El índice ya era un tanto nominal, no he hecho nada. Y como redondeo no había que redondear, tampoco he hecho nada, es el 2,025%. Y a esto le sumo el diferencial. Como el préstamo es un préstamo con cuotas mensuales, ¿verdad? Esto es un tanto nominal pagable mensualmente, el que se aplicaría después de la primera revisión, que es el 2,525%, periodicidad cada 12avo de año, frecuencia 12. Si yo tuviera que hacer cálculos, lo veremos ahora, trabajaría con el tanto efectivo mensual asociado, que es el nominal, 0,02525, que lo multiplicaría por un 12avo. Bien. Vamos al apartado B. En el apartado B me piden cuál es el tanto nominal que habrá que aplicar después de la revisión si el índice se entiende como tanto efectivo anual y no hay redondeo. El índice es el 2,025%. Tengo que expresarlo como tanto nominal de interés, como tanto nominal con capitalización mensual. Este 2,025%, ¿cómo lo tengo que leer? Pues me dicen, según el enunciado, que es, eso me lo tienen que decir el enunciado, que lo tengo que leer el contrato como un tanto efectivo anual. Es decir, tenemos que el índice es un tanto efectivo anual del 0,02025. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, no podemos trabajar con el tanto efectivo anual. Tenemos que expresar el índice como tanto nominal de interés nominal pagable mensualmente. ¿Qué es lo que hago? Determino el tanto efectivo mensual. Yo no sé hallar directamente el tanto nominal pagable mensualmente equivalente. Yo sé hallar el tanto efectivo mensual equivalente. ¿Cómo? Planteando cuando un tanto efectivo mensual es equivalente a 1 anual. Cuando 1 más el mensual elevado a más 12, aquí m es 12, es igual a 1 más el anual elevado a más 1. El anual lo conocemos, es 0,02025 y aquí tendríamos que despejar el mensual. Bien, si lo despejamos, lo que nos da es 0,0016724. Ojo, esto es tanto efectivo, perdonad, no anual, tanto efectivo mensual. Yo no quiero el tanto efectivo mensual, quiero el tanto nominal pagable mensualmente. El interés, este interés del tanto efectivo mensual se refiere a interés por mes. Yo quiero expresarlo referido a todo el año. Pues si para pasar de nominal a efectivo mensual dividía por 12, para pasar de efectivo a mensual tendría que... Esto es como si fuera mi sueldo mensual es 0,016, exprésalo en términos anuales, multiplícalo por 12. Sí.
Luego el índice es el 2,025%. ¿Cómo lo leo? Como tanto efectivo anual. Yo lo que tengo que expresar, el índice es como tanto nominal de interés con capitalización mensual. ¿Cuál el equivalente? ¿Cuál es el efectivo mensual equivalente? El 0,0167. Bien, pero yo no quiero el efectivo mensual equivalente. Quiero ese efectivo expresado como nominal. Bien, si para pasar de nominal mensual a efectivo divido por 12, lo hemos hecho 500 veces en los ejercicios de préstamos, para pasar de efectivo mensual a nominal tendría que multiplicar por 12. Y es el 2,006455. Bien, el índice no solamente tiene que ser nominal capitalizable mensualmente, sino redondeado. ¿Redondeado cómo? Pues como me digan que hay que redondearlo. No hay redondeo. Es decir, el índice como nominal pagable mensualmente es el 2,006, redondeado según una metodología de redondeo que es no hay redondeo, pues si el 2,006 no lo redondeo, sigue siendo el 2,006. A ese índice que he expresado como tanto nominal pagable mensualmente ha habido que hacer el cambio y redondeado. Bueno, redondeo que es inexistencia de redondeo. A este $2,006% hay que sumarle el diferencial. Este 0,5%. 2,006 más el 0,5 es el 2,506, no sé qué, no sé cuántos. Bien, esto sería el tanto nominal pagable mensualmente que hay que aplicar el segundo año. Yo no trabajo con el tanto nominal cuando hay valores actuales de rentas, cuando hay préstamos. Tendría que trabajar con el tanto efectivo mensual, que no lo he calculado, sería el que tampoco me lo piden, sería el nominal 0,025064445, no sé qué, no sé cuántos por un doceavo, ¿verdad? Bien. Vamos al apartado C. En el apartado C, lo que me dicen es tanto nominal a aplicar durante el segundo año. Si el índice es un tanto nominal, yo tengo que leer tanto nominal con capitalización mensual. Cuando me dicen tanto nominales con capitalización del término amortizativo con el que estoy trabajando. Y redondeo, comentaré varios tipos de redondeo, no tiene mucho misterio, pero bueno, al cuarto de punto. Sí. ¿Qué tenemos? El índice que vale siempre vale lo mismo. El Banco de España publica que el índice es el 2,025%. ¿Cómo hay que leerlo? ¿Como tanto nominal o como tanto efectivo anual? Lo tenemos que leer según el pacto como tanto nominal con capitalización mensual. Primer paso, expresa el índice como tanto nominal de interés con capitalización mensual. ¿Por qué? Porque el término amortizativo, según el enunciado, era mensual. Pues el índice es un 2, si el 2,025 ya es un nominal con capitalización mensual, expresa el índice como nominal de capitalización mensual, es el 2,025%. No hay que hacer nada. Bien. Siguiente paso, expresa este índice como tanto nominal y redondeado al cuarto de punto. ¿Sí? ¿Qué significa el cuarto de punto? El cuarto de punto, todo el mundo sabe lo que es un cuarto y el punto es el 1%. Si el 1% lo divido en 4 partes, lo estoy dividiendo en 0,25%. Es decir, que yo el nominal, cuando lo exprese en porcentaje, únicamente puede acabar en múltiplos del 0,25%. Es decir, que el índice después de redondeado únicamente pueda ser o el X 0,0%
o el X 25%, o el X 50%, hay para llamar. El cuarto de punto es el 0,25%. ¿Sí? Luego el índice únicamente puede acabar en el X 0,0%, el X 25%, el X 50%, el X 75% o ya subiríamos al X más 1%. En mi caso, yo estoy trabajando en el 2, únicamente puede ser este nominal o el 2%, o el 2,25, o el 2,50, o el 2,75, o ya el 2 más 1% sería el 2 más 1% sería el 3%. ¿Sí? Nosotros tenemos el 2,025%. Llévalo al porcentaje más cercano. El 2,025% está entre el 2 y el 2,25, más cerca del 2, ¿verdad? Pues bien, el 2,025% si redondeo al cuarto de punto, es decir, acaba o en el 2, el 2,25, el 2,50, el 2,75 o el 3, lo más cercano es el 2%. Otro típico es el octavo de punto. En este caso, el punto, el 1%, se divide en octavos, en múltiplos del 0,125%. Es decir, que únicamente podría ser o el 2%, o el 2,125%, o el 2,25%, o el 2,375%. ¿Sí? En nuestro caso, este 2,025%, tendríamos que redondearlo al octavo de punto. Está entre el 2 y el 225. Y está más cerca del 2, ¿verdad? Pues lo redondearíamos también al 2. Y aquí sí que no sabría yo cómo acabaría redondeado. Podríamos tener la centésima de punto. Es decir, el 2, el 2,01, el 2,02, el 2,03, perdonad, el 2,03, el 2,04, ¿sí? El punto se divide en 0,01. En mi caso, este 2,025 está entre el 2,02 y 2,03. Yo creo que la entidad de crédito redondearía al 2,03, ¿de acuerdo? Pero en principio matemáticamente está entre el 2,02 y el 2,03. Bien. En nuestro caso, redondeo al cuarto de punto, el 1% se divide en 0,25%, tengo el 2, el 2,25, el 2,50, pues bien, este 2,025 sería el 2. Está entre el 2 y el 2,25, redondearía al 2. Pues bien, ¿cuál es el tanto nominal pagable mensualmente a aplicar? Es el tanto nominal que sale de coger el índice, expresarlo como tanto nominal pagable mensualmente, redondearlo, y sumarle el diferencial del 0,5% que me dan en el enunciado. Es el 2,5. Bien. Último caso, el más entre comillas complicado.
Siempre queremos sumar el índice, el diferencial, pero bien, ¿cómo leemos el índice y si hay que redondearlo o no? Me dicen qué tanto nominal se aplicará durante el segundo año si el índice se considera 1 como un tanto efectivo anual y 2 se redondea al cuarto de punto. Tenemos el índice que es el 2,025%. ¿Cómo lo leemos? ¿Como tanto nominal o como tanto efectivo anual? El índice lo leemos como tanto efectivo anual, el 0,02025. Pues bien, el índice hay que expresarlo como tanto nominal de periodicidad mensual, tanto nominal del término amortizativo. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Para este tanto nominal hallamos, si el término amortizativo es mensual, hallamos el tanto efectivo mensual, este 0,01672 lo hemos hecho antes, ¿verdad? Haciendo que 1 más el mensual fuera igual a 1 más el anual, el mensual elevado a más 12, el anual elevado a más 1. Y el anual es el 0,02025. ¿Sí? Nosotros no queremos el interés como efectivo mensual, sino como nominal pagable mensualmente. Pues para pasar del efectivo mensual al nominal, multiplícalo por 12, ¿verdad? Bien, ahora ¿qué hay que hacer? Hay que redondearlo según la metodología de redondeo que me dicen que es el cuarto de punto. Bien, el cuarto de punto significa que el 1% lo dividimos en cuartos, en 0,25%. Este 2,0026 no puede ser más que el 2,00, el 2,25, el 2,50, el 2,75 o el 3. En mi caso tengo el 2,00. El 2,00 está entre el 2 y el 2,25, está más cerca del 2, ¿verdad? Bien, pues el 2,006, tanto nominal, pagable mensualmente, lo redondeo, me da 2,00. Nuevo tanto nominal pagable mensualmente aplicar. El que he obtenido cogiendo el índice, expresándolo como tanto nominal y redondeándolo, el 2%, y le he sumado el diferencial del 0,5. Es decir, el 2,50. Bien, es decir, nosotros para aplicar el nuevo tipo de interés, cuando hay una revisión de tipo de interés, hay que coger el índice y sumar el diferencial, pero puede ser el caso más habitual que en última instancia sea así, nuevo tanto nominal, índice más diferencial, pero hay que hacer por en medio, hay que ver si hay algún pacto que haya que hacer alguna pequeña modificación, algún pequeño cálculo, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver cómo nosotros trabajamos los préstamos a interés revisable e indexado, porque nosotros no conocemos más que el tipo de interés que estamos aplicando en un momento concreto. Los que aplicaremos en el futuro no los conocemos más que a medida que llegamos a ese futuro y hay que revisar el tipo de interés. ¿Sí? ¿Qué ocurre en cero? En cero me tienen que dar un tipo de interés que se aplica durante el primer periodo, si no es que no puedo trabajar con el préstamo, un tipo de interés que es conocido en cero, un tanto nominal pagable mensualmente conocido en cero. ¿Y qué es el que se aplica?
¿Y qué es lo que hacemos? Pues aplicarlo y suponer que se va a aplicar durante toda la duración prevista del préstamo. No hay ningún problema. Si hemos previsto que el préstamo se dura 10 años, planteamos un préstamo francés con duración 10 años. Siempre hay tiempo para calcular deudas pendientes y cambiar las condiciones. ¿Y qué ocurre? Supongamos que llegamos a la primera revisión al final del primer año. Lo primero que hago siempre es, antes que nada, antes que aplicar un cambio de tipo de interés, antes que saber qué tipo de interés hay que aplicar, simplemente vamos a ver qué debe el sujeto pasivo al activo, cuál va a ser la base del nuevo préstamo al que se va a aplicar un nuevo tipo de interés. Calcula la deuda pendiente. En nuestro ejemplo sería la deuda pendiente en 12. Dos, ahora sí, calcula cuál es el nuevo tipo de interés a aplicar. Y tres, plantea un nuevo préstamo francés. Y hay dos modalidades. Lo que puede ocurrir es que la duración residual se respete, es decir, si ha pasado un año, la duración residual ya no se plantee con 10 años. Eso fue al principio. Ha pasado un año, se plantea con 9 años, con 108 meses. A partir de ahí, sube el tipo de interés, sube el término amortizativo, baja el tipo de interés, baja el término amortizativo. Eso es lo que veremos hoy. La otra modalidad que puede aparecer es que el término amortizativo sea invariable. Es lo que se llaman préstamos con cuota fija. Pues en este caso lo que hay que recalcular es la duración residual. Si tú, cuando sube el tipo de interés, no cambias el término amortizativo, lo que va a ocurrir es que el préstamo te va a durar más. Y si tú, si baja el tipo de interés, no cambias el término amortizativo, no lo bajas, el préstamo te va a durar menos. ¿De acuerdo? Así irá que ir jugando, habrá que ir jugando. ¿Sí? En cualquier caso, la base es préstamo francés, rentas constantes. ¿De acuerdo? Pues vamos al primer caso. Para eso lo que hacemos son ejercicios. ¿De acuerdo? Me dicen, el préstamo personal de interés variable de Caja Galicia tiene las siguientes características, ¿de acuerdo? Interés del periodo inicial es el 5,5%, es un tanto nominal de interés. Me dicen que los intereses, luego el término amortizativo, se recalcula mensualmente, luego es un tanto nominal pagable mensualmente, frecuencia 12, que es el 0,055. El resto de periodos, bien, se aplica el Euribor más el 2%. El plazo máximo son, el plazo son 10 años. El nominal del préstamo son 6.000 euros. Sí, y me dicen, lo que no me viene aquí es, lo que no me viene aquí es cuál es la periodicidad de revisión que aquí se considera anual. ¿Cuál es la periodicidad de revisión del interés? Vale, sí. Tipo de interés, el periodo inicial es un año, luego el primer año se aplica el 5,5 y cuando ha acabado el año lo que se hace es revisarse. ¿De acuerdo? Me piden en el apartado A, término amortizativo, si el importe solicitado son 6.000 euros, el préstamo dura 10 años, me hablan de que la liquidación de los intereses es mensual, luego estos 10 años se dividen en 120 meses, perdonar, se dividen en 120 meses, ¿sí? Y me dicen que durante el primer año lo que se aplica es un tanto nominal pagable mensualmente del 5,50%, es del 5,50%.
¿De acuerdo? Y me dicen que esto solamente va a regir tipo de interés del periodo inicial es un año. Es decir, durante el primer año se aplicará el 5,50. Ya al final del primer año habrá una primera revisión. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Estamos en cero, luego si estamos en cero no vamos a preocuparnos por nada. El primer año se aplica el 5,5 nominal pagable mensualmente, se supone que se aplica el primer año y el resto de años. El préstamo dura 10 años, va a ser un préstamo francés normal y corriente, donde lo que va a haber son términos amortizativos constantes durante 10 años, mensuales durante 120 meses. Es decir, el número de términos amortizativos es 120. Nominal del préstamo 6.000. Yo no trabajo con el tanto nominal del 5,5, sino que trabajo con el tanto efectivo asociado, que es el 5,5 por un doceavo, este 0,0045833. Sí. ¿Qué es lo que planteo? Pues lo de siempre, que 6.000 tiene que ser exactamente igual a alfa por 120. ¿Yo cómo devuelvo 6.000? Pagando 120 veces alfa. Pero, hombre, no lo hagas así a lo bruto. Tú lo que haces es suponer, calcular el valor actual de una renta constante inmediata vencida, número de términos 120, interés de valoración de entrada, el mensual que se aplica durante el primer año, estás en cero, como no sabes nada, de momento lo vas a aplicar el resto de años, ¿de acuerdo? Lo vas a aplicar durante los 120 meses que va a durar el préstamo. Vas a aplicar este 0,0045833, no sé qué, no sé cuántos. Bien. Es esta ecuación de aquí. Nos hemos cansado de verla, ¿verdad? Y yo si despejo me da que alfa es 65,12. Bien, ya hemos hecho el apartado A. Bien. Apartado B. Apartado B es, hemos pasado un año, llegamos aquí y me van a cambiar el tipo de interés. Me piden cuál es el término amortizativo correspondiente al segundo año, suponiendo que el valor de Euribor a considerar en el momento de la revisión fue el 3, aquí es el Euribor, es el 3,298%. Pasos a hacer. El primero, olvídate de calcular de momento el nuevo tipo de interés, simplemente vamos a ver qué debe, sobre qué base de deuda hay que trabajar, qué debe el sujeto pasivo al activo. Aún no hemos cambiado ninguna condición. Calculamos una deuda pendiente en 12 normal y corriente, ¿verdad? Que sería la cuota de amortización de capital prevista para 13, más la prevista para la 14, así ya está más la prevista para 24, así ya está más la prevista para 120. El problema, bueno, que hallar estas cuotas de amortización de capital y calcularlas es complicado, ¿verdad? Es más fácil decir que en un préstamo francés la deuda pendiente en 12 es exactamente igual a la reserva en 12. Es decir, ¿qué deuda tiene el prestatario con el prestamista? Los intereses de cada mes los ha ido pagando a final de mes, luego solamente debe el capital que está pendiente de devolver en 12. Un segundo antes de revisar el interés, la única deuda que tiene el prestatario es capital. Vamos a hallar la deuda pendiente en 12, que es la reserva en 12. ¿Qué es la reserva en 12? Pues simplemente qué deuda tiene el prestatario con el prestamista, estos términos amortizativos pendientes que son 108, ¿verdad? Diría que la deuda pendiente en 12, que es la reserva en 12, es coger el término amortizativo, que hemos dicho que es 65,12, y esto lo multiplicaría por 108. Claro, no lo hacemos así a lo bruto, ¿verdad? Cogeríamos 65,12 y hallaríamos el valor actual de una renta constante inmediata vencida. El valor actual de una renta constante inmediata vencida, número de términos 108, hemos dicho que son 108. Interés de valoración, el que está vigente aún porque aún no lo hemos cambiado. Estamos a punto de cambiarlo, pero no lo hemos cambiado. El interés vigente
es el 0,0045833. No tiene más. Es decir, trabajamos en 12 sobre una base de deuda pendiente de 5.537. Esto es lo que debe el prestador al prestamista un segundo antes de revisar el tipo de interés. ¿Qué hay que hacer? Hallar el nuevo tanto nominal pagable mensualmente a aplicar a partir de 12, ahora sí que ya vamos a ver cuál es, que surge de aplicar el índice y sumarle el diferencial. Lo que pasa es que esta suma no la hacemos, o sí, en este caso sí, es 3,298 más el 2, 5, sí. Pero claro, no lo hacemos así, hay que leer exactamente cómo hay que leer el índice y si hay redondeo o no hay redondeo. ¿De acuerdo? Bien. El valor del índice es el 3,298%. ¿Y cómo hay que leerlo? ¿Como tanto nominal o como tanto efectivo anual? Spren com tan nominal. Tengo que entender de periodicidad mensual, ¿de acuerdo? Es decir, yo leo este índice como tanto nominal. Si quiero expresar el índice como tanto nominal mensual, bueno, es que el índice ya es tanto nominal mensual. Si lo quieres expresar como tanto nominal mensual, no hagas nada, simplemente llámale 3,298%. Y ahora este 3,298% lo que hay que hacer es redondearlo. ¿Con qué metodología? Con la que me den. Y la metodología es que no hay metodología, no hay redondeo. Pues si el 3,298% se redondea con un no redondeo, es 3,298%. Pues a este índice expresado como tanto nominal y redondeado es al que le sumo el diferencial del 2%. Es el 5,298%. ¿Sí? Bien. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Este préstamo, ¿cómo funciona? No vamos a cambiar la duración del préstamo. Si cuando empezamos duraba 10 años, ahora lo que va a durar son 9 años. Lo que vamos a ir cambiando es el término amortizativo. Si sube el tipo de interés, sube el término amortizativo. Si baja el tipo de interés, baja el término amortizativo. En nuestro caso, el nuevo tanto nominal pagable mensualmente a aplicar es el 5,298%. Nosotros empezamos con un tanto nominal del 5,5% que ha pasado al 5,2%. Ha bajado el tanto nominal, nos bajará el término amortizativo. 9 años, que en meses son 108 meses. ¿Sobre qué base de deuda empezamos? No sobre 6.000, empezamos con una base de deuda que es 5.537,06. Lo que hay que hallar es un nuevo término amortizativo. Hay 108. ¿De acuerdo? Y lo que tiene que haber es bajado. ¿Qué es lo que planteamos? Nosotros lo que plantearíamos es que 5.537,06, ¿cómo hay que devolverlo? Simplemente cogiendo este nuevo término amortizativo y multiplicándolo por, lo voy a devolver 108 veces. ¿Por qué? Yo supongo que este nominal pagable mensualmente del 5,298 se extiende durante el segundo año, pero también se aplicará el resto de años. Cuando llegue al final del segundo año y revise el tipo de interés, volverá a hacer el mismo procedimiento, ¿de acuerdo? No os preocupéis. Bien. Yo no trabajo con el tanto nominal, sino que trabajo con el tanto efectivo asociado, que es el nominal, el 0,05298 por el periodo, por un doceavo, esto es 0,00408, ¿verdad? ¿Yo qué es lo que plantearía?
plantearía que 5.537,06 tiene que ser exactamente igual a alfa por el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 108, interés de valoración, bien, el nuevo tanto efectivo mensual que surge después de la revisión, que es este 0,004408. Bien. Pues si despejo de aquí, el nuevo término amortizativo es 64,57. Bien. Podemos hacer el apartado 6. El apartado del ejercicio 6, perdonad. Se concede un préstamo indexado con las siguientes características. Nominal 10.000 euros, término amortizativo mensual y recalculable en cada revisión según el sistema francés, duración 5 años, término amortizativo mensual y que se recalcula. Es decir, la duración no cambia, cambia el término amortizativo. Interés inicial 4,25 nominal, momento de la primera revisión a los 6 meses de la concesión. ¿De acuerdo? Índice de referencia Euribor, que se toma como tanto efectivo anual, diferencial 1,5% y redondeo al cuarto de punto. Me piden término amortizativo correspondiente al primer semestre. ¿Sí? De momento, esto funciona de la siguiente forma. El préstamo dura 5 años, los términos amortizativos son mensuales, luego el préstamo dura 60 meses y me dicen que, aunque la revisión es anual, esto puede ocurrir, la primera revisión va a producirse al cabo de los 6 meses. Es decir, la primera revisión se produce al medio año y a partir de ahí me dicen que las revisiones son revisión del interés anual. La segunda será un año después, al año y medio, a los 18 meses, así iría haciendo. La última sería a los 54 meses, a los 4 años y medio. Sería la revisión 5. Al final nos quedaremos en la primera revisión, ¿de acuerdo? Bien. Me piden en el apartado A el término amortizativo correspondiente al primer semestre. Estamos aquí en 0. Tenemos un préstamo de nominal 10.000 euros, ¿sí? Y me dicen que el primer semestre el tipo de interés que se va a aplicar es un tanto nominal del 4,25 que tiene capitalización mensual. ¿Por qué? Porque los términos amortizativos son mensuales. Que supongo que este tipo de interés nominal pagable mensualmente se aplicará durante los 5 años, durante los 60 meses que va a durar el préstamo. ¿Y qué planteo? Un préstamo francés corriente y moliente que no tiene ningún misterio, ¿de acuerdo? Simplemente diría que 10.000 tiene que ser exactamente igual a alfa, que lo multiplico 60 veces. ¿Con qué interés hago este 10.000 igual a alfa por 60? El tanto nominal pagable mensualmente es el 4,25, no trabajo el tanto, no considero el tanto nominal, sino considero el tanto efectivo asociado, que es el nominal por el periodo, que es el 0,0035, ¿verdad? Lo que plantearía es realmente que 10.000 tiene que ser igual a alfa, el valor actual de una renta constante, mi alta vencida, número de términos 60, interés de valoración, pues el interés del primer semestre que de entrada en 0, si no me dicen nada, lo aplico el resto de semestres. Después ya cuando cambie el tipo de interés, pues ya cambiará todo, ¿de acuerdo? Y esto es 185,30. Bien. Vamos al apartado B. Y en el apartado B me piden interés nominal a aplicar después de la primera revisión si el valor del índice de referencia fue el 3,298%.
Ya sé que me piden esto. Como sé que al final voy a revisar el término amortizativo, olvídate del apartado B, el interés. Lo primero, lo más importante es saber, cuando me van a cambiar el tipo de interés, cuál es la deuda pendiente. No hemos cambiado aún el tipo de interés. No nos liemos, no va a ser que después me líe con el tipo de interés y calcule mal la deuda pendiente, no, no. Lo que me interesa saber es, de entrada, ¿qué debe el prestatario al prestamista un segundo antes de que me digan que el índice vale tanto y que cambia el tipo de interés? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la deuda pendiente en 6? Que nosotros no la sabemos calcular, sino que lo que hacemos es calcular la reserva en 6. Fijaros que aún no he cambiado el tipo de interés. Bien. Lo que quedan es 54 términos amortizativos, ¿verdad? Es decir, que la reserva en 6 es el término amortizativo que aún no lo he cambiado, 185,30. Esto multiplícalo por 54. Esto no lo hago así, sino lo que digo es 185, valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 54, interés de valoración este 0,0035. ¿Sí? Bien. Yo sé que al final del primer semestre yo parto de aquí, de una deuda pendiente en 6, que tendré que plantear un nuevo préstamo sobre ya no 10.000 euros, sino 9.092,95. Bien. Ahora sí que ya vamos a ver cuál es el interés a aplicar después de la primera revisión, si el Euribor me dicen que es el 3,298. ¿Sí? Lo que hay que hacer es al 3,298 sumarle el diferencial. Y ya vemos aquí sí que el 3,298 no es más el diferencial, 1,5 no es 4,75, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos esta suma. Es decir, aquí lo que queremos saber es cuál es el nuevo tipo de interés nominal pagable mensualmente a aplicar. Bien. El índice es el 3,298%. Hay que expresar el índice como tanto nominal pagable mensualmente. Bien. Bien, y para eso lo que tenemos que saber es este índice cómo lo tengo que leer. Según el enunciado, lo tengo que leer como un tanto efectivo anual. El índice lo tengo que leer como un tanto efectivo anual, es decir, el índice, el 3298 es un tanto efectivo anual. ¿Sí? Bien. ¿Yo qué tengo que hacer? Pasar este tanto efectivo anual a tanto nominal pagable mensualmente. No lo puedo hacer directamente, sino que tengo que pasar por el tanto efectivo mensual. ¿Cómo paso de un tanto efectivo anual a un tanto efectivo mensual? Pues haciendo que 1 más el tanto efectivo mensual elevado a más su frecuencia elevado a más 12 sea exactamente igual a 1 más el tanto efectivo anual elevado a más su frecuencia elevado a más 1. ¿Sí? Y esto es el tanto efectivo anual. Me dicen que es el índice, es el 0,03298. De aquí hallaría el tanto nominal, el tanto efectivo, perdonad, ya empiezo a chochear, el tanto efectivo mensual. Bien. Yo no trabajo con el tanto efectivo, sino con el tanto nominal asociado. ¿Qué es lo que hago? El efectivo lo multiplico por 12, ¿verdad? El interés, el sueldo mensual es el 0,0027, pues referido al año es multiplicado por 12. Bien. Luego, el índice expresado como tanto nominal pagable mensualmente es este
3,24%. Bien. Ahora hay que expresar este tanto nominal redondeado, pues según lo que me digan. Me dicen arredoniment al quart de punt. Bien. Si me dicen que el redondeo tiene que ser al cuarto de punto, bien, yo lo que tengo es que el índice, el 1% se divide en cuartos, en 0,25. Este tanto nominal redondeado únicamente pueda ser o el 3, o el 3,25, o el 3,50, o el 3,75, o si no ya el 4. Estamos en el 3,24,9. El 3,24,9 es 3,25, ¿verdad? Redondeado al cuarto de punto es 3,25. Bien. El índice lo he pasado a tanto nominal de interés, 3,24, y lo he redondeado, 3,25. El nuevo tanto nominal pagable mensualmente surge de sumar el índice pasado como tanto nominal y redondeado, el 3,25, al que le sumo el diferencial que me dicen que hay que sumar. Según el enunciado, el diferencial era el 1,5%. Es decir, el 4,75%. Sí. Bien. Nosotros hemos revisado, estamos revisando el préstamo aquí, estamos aquí. Y partimos de, ha pasado el primer semestre, ya hay una primera revisión. Partimos de un capital, de una deuda pendiente, que es 9.092 euros. Un préstamo que lo que vamos a hacer es cambiar el término amortizativo a medida que va cambiando el tipo de interés. La duración nunca la vamos a revisar, va a ir cada vez bajando conforme a lo previsto, conforme el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Si han pasado 6 meses, lo que quedan son... Se ha revisado el préstamo al final del primer semestre, es decir, lo que quedan son 4 años y medio, es decir, 54 meses. Es decir, vamos a hallar un nuevo término amortizativo, que son 54. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que del tipo de interés inicial, que era el 4,25, el tanto nominal pagable mensualmente del primer semestre, que era el 4,25, pasamos a un tanto nominal pagable mensualmente del 4,75, ¿verdad? Ha subido el tipo de interés. Luego nos tendría que subir el término amortizativo. No trabajamos con el tanto nominal, sino que trabajamos con el tanto efectivo asociado, que es el nominal por el periodo. Esto es 0,00358 no sé qué, no sé cuántos. Es decir, que nosotros, si lo decimos de forma muy esquemática, lo que planteamos es que 9.092,95 tiene que ser igual a el nuevo término amortizativo que va a subir, que lo pagamos 54 veces, pero obviamente esto no lo planteamos así, ¿verdad? Sino que lo planteamos así, ¿verdad? Nosotros lo que planteamos es
No lo planteamos así, sino simplemente que 9.092,95 tiene que ser exactamente igual a alfa por 54, es alfa por el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 54, interés de valoración, pues el nuevo tanto efectivo mensual que se aplique, que es no el derivado del 4,25, sino el derivado del 4,75, este 0,035833. Y el término amortizativo tiene que haber subido, ¿verdad? De 185 pasa a 187. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer, no ahora, sino en la próxima clase, es ver los revisables, pero cuando revisamos el número de términos amortizativos pendientes. Fijaríamos un término amortizativo, ¿de acuerdo? Sería la segunda modalidad. Fijamos un primer término amortizativo que será aplicable siempre y con independencia del tipo de interés, el término amortizativo no se cambia. Lo que cambia es cómo va variando la duración residual. ¿De acuerdo? Pues en principio no tengo más que comentar. Si queréis comentar algo.